Y usted, ante dos posibilidades, ha escogido, no por ahora la muerte cruzada, digo por ahora, porque no se sabe, pero sí ir a un juicio político. ¿Por qué, presidente, escogió el juicio político? Porque es mi obligación poner cara ante el pueblo ecuatoriano. Yo no podía dictar la muerte cruzada dejando la duda de qué es lo que verdaderamente habría sucedido con el juicio político. Porque soy un demócrata, porque pongo el pecho a las balas en todos los ámbitos de mi vida. Y este es un aspecto crucial de la vida política del Ecuador, de la historia del Ecuador. Y no quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una muerte cruzada para evitar un juicio político. No evito el juicio político, iré a la Asamblea. Pero usted no es que cree entonces que yendo a la Asamblea va a poder cambiar los votos que ya le dijeron por lo menos 104 asambleístas votaron a favor del informe que lo llevó a un juicio político. Tengamos claro que se trata de un juicio político. Un juicio político que se pretende censurar a un presidente de la República sin que estos hechos hayan pasado por la justicia ordinaria y exista una sentencia en firme donde un juez haya dicho he revisado toda la documentación y aquí hay peculado. Lo que le puedo decir a usted y a todos los ecuatorianos es que no existe tal peculado y se lo puedo demostrar. Mire, aquí están los documentos que demuestran claramente que se me quiere juzgar por hechos sucedidos en el gobierno anterior. Un contrato de la compañía de transporte de petróleo suscrito el 7 de diciembre del 2018 entre Flopec y Amazonas Tanker. 2018, 3 años antes de que yo fuese presidente del Ecuador. Renovado en diciembre del 2020. Lo que le están acusando, presidente, ya sabemos de eso, en el 18, en el 21, lo que le están acusando es se le advirtió, presidente, se le comunicó de lo que estaba pasando y ese contrato siguió y ahora argumentan que bueno, como el resultado de Flopec sí, bueno, si ok. Si usted me lo permite, aquí hay la documentación que demuestra claramente que el gerente de Repsol, de la compañía Flopec, en primer lugar, en febrero, decide y comunica a Amazonas Tankers que quiere dar por terminado el contrato en el año 22. E inmediatamente, pocos días después, aquí está el mail, donde él dice en inglés, después de revisar, he decidido revocar la unilateral terminación del contrato. ¿Por qué? Porque se dio cuenta el señor Estupiñán que causaría muchos daños y perjuicios económicos al Estado ecuatoriano. Y claro, por supuesto que lo revocó. Eso no lo dice él en la carta que me escribe a mí. Pero él mismo cambia de opinión. Y hay una carta muy interesante, que se la puedo dejar acá, suscrita por el propio señor Estupiñán al ministro de Energía de aquella época, recomendándole que no se termine el contrato con Amazonas. ¿Nos puede dejar esa información, presidente? Pero le pregunto algo. ¿Usted le quiere ir a explicar esto a la Asamblea? Es decir, a esos asambleístas a los que usted llamó extorsionadores, en ciertos casos hasta delincuentes, ¿a esos asambleístas usted les quiere ir a dar esa explicación o pretender que escuchen estas razones si usted mismo está diciendo que el juicio es político? Estas razones se las estoy dando a los ciudadanos ecuatorianos, para que ellos comprendan con claridad que su presidente no ha cometido peculado. Tanto no he cometido peculado que los hechos llevados a cabo durante el periodo de mi gobierno llevaron a que la empresa de transporte petrolero incremente sus utilidades. Mire los años anteriores. En el 2020, una pérdida de 11 millones de dólares. El 2021 comienza mi periodo de gobierno. Ya hay una utilidad de 13 millones. Y en el año 22, producto de aplicar las recomendaciones técnicas de la Contraloría General del Estado, se logra una utilidad récord, inédita en la historia de la empresa, de 180 millones de dólares. Entonces los ecuatorianos pero deben partiendo de que haya conocer ganancias, presidente, es como decir, en la intermediación petrolera hubo un negocio positivo finalmente para el Estado, pero ahí se enriquecieron unos cuantos en esa intermediación y no justifica lo que haya pasado con las exportaciones. Pero ya que usted toca en la intermediación petrolera, Estefi, que es un tema distinto al tema de Flopec, yo quiero decirle a usted y a todos los ecuatorianos que yo en febrero del año 22 estuve en China y hablé cara a cara con el presidente Xi Jinping y le denuncié los contratos perjudiciales de Petrochina y Petrotailandia. Y él aceptó renegociarlos y esos ya están renegociados. Es decir, se liberó la mitad de los barriles prendados por los créditos chinos y además se cambió la fórmula de cálculo del precio para aumentar el precio del petróleo ecuatoriano entregado a China. Nada de esto, presidente, ni esto ni el caso de Flopec en realidad se va a discutir en esa asamblea. Sin embargo, usted quiere ir allá, tendrá 3 horas, que es lo que puede tener hasta durante el proceso de juicio político, pero espera en realidad que ciertos votos se puedan cambiar, y si es así, ¿de quién? ¿De los correístas? ¿De los socialcristianos? Jefe, la primera obligación que tengo como presidente del Ecuador
es explicarle al pueblo ecuatoriano. Que el pueblo ecuatoriano, que las familias que en este instante nos están viendo y escuchando, tengan claro que aquí no hubo peculado y que aquellos 6 magistrados de la Corte Constitucional resulta incomprensible que no hayan podido leer las fechas de los contratos que fueron suscritos en años anteriores a mi periodo de gobierno y que no hayan podido revisar los anexos donde se demuestra claramente que la empresa tuvo utilidades inéditas en el año 22, producto de aplicar las recomendaciones técnicas de la Contraloría. Todo eso lo quiere aplicar, lo quiere explicar entonces en esa asamblea. Pero puede contestarme aquí un poco de lo que va a pasar en lo político. ¿Hay esperanzas? Entonces, ¿el gobierno tiene esperanzas? ¿Usted tiene esperanza entonces de conseguir votos social cristianos o correístas en esa asamblea para este proceso? Espero que los asambleístas que tienen decencia, que sí los hay, aquellos asambleístas a los que se los ha engañado con información falsa u omisión de información, reflexionen y recapaciten en bien del Ecuador, de la estabilidad del país. La estabilidad es algo importante, un valor fundamental para lograr la paz ciudadana, para lograr la prosperidad de las familias ecuatorianas. No que respondan a Guillermo Lazo ni a mi gobierno, que le respondan a los ciudadanos, a aquellos que los eligieron. Ahora, usted quiere ir a la asamblea, entonces, ha dicho incluso en la cadena del jueves que tiene que defender su honor, que tiene que defender su reputación, que le quiere explicar esto al país, pero ¿vale la pena o más bien no está anteponiendo, presidente, su dignidad al hecho de someter al país a, que se vienen 45 días aproximadamente, ¿de qué? Probablemente conmoción social y segura inestabilidad política. Pero esa no es consecuencia de una acción mía. Esa es consecuencia, si eso sucede, de una decisión de 6 magistrados de la Corte Constitucional que no analizaron correctamente los documentos. Y es responsabilidad también de una Asamblea Nacional, de un grupo de asambleístas, no de la Asamblea Nacional, que lo que quieren es sembrar es el caos en el Ecuador. Mire, la democracia ecuatoriana, Steffi, está amenazada por las mafias del narcotráfico, a la que le hemos quitado 15.000 millones de dólares al incautar 400 toneladas de droga. De las mafias de aquellos que asaltaron la ISPOL, al que le hemos recuperado de los bolsillos de los corruptos 340 millones de dólares para devolver a la Policía Nacional. De las mafias de los seguros Sucre. Y esas mafias, usted ha dicho que están trabajando también con el poder político. Y entonces, ¿usted va a aprovechar la oportunidad de ir a la asamblea, presidente, para develar quiénes son los que extorsionan, quiénes son los que conspiran, pero además va a decir y a contar con qué prácticas? Pero por supuesto que sí, pues, porque el país merece la verdad, pues, porque el país merece saber que su presidente ha actuado correctamente y que tengo la interés y la firmeza de mostrarle al Ecuador de una vez por todas la verdad, la conexión entre las mafias del narcotráfico y la corrupción con algunos asambleístas que se han puesto al servicio de estas mafias, para los cuales mi gobierno es incómodo. ¿Por qué? Porque ellos quieren crear la inestabilidad, regresar al poder y seguir robando como lo han venido haciendo por décadas en el Ecuador.